Cuando te sientas triste y solo y sin amor, el Señor nos ha dicho y prometido que si pedimos algo conforme a su voluntad, Él nos oirá, y si nos oye, Él contestará. Bienvenidos a este programa, donde reconocemos el poder de la oración, conducido por Madre Rocío, discípula de Jesús. La oración es la fuerza, el poder y el secreto que mueve al cielo y hace que el mundo se mueva a su voluntad. Queremos en este programa ser tus hermanos en intercesión y unirnos todos en el poder de la oración. Comenzamos. que te abro los brazos, que te estoy esperando, ven a mí. La de Jesús en su programa El Poder de la Oración, un programa donde queremos descubrir juntos ese poder que Dios ha puesto en nuestras manos, en nuestro corazón, en nuestra vida, el poder de llegar a Dios, y no solamente de llegar a Él, sino también en ocasiones de cambiar lo que está sucediendo en nuestras vidas. Ese poder que yo tengo en mis manos, que yo tengo en mi vida, yo debo de ponerlo a trabajar. Debo primero tomar conciencia que tengo ese poder y después dar gracias a Dios y ponerlo a trabajar. Durante esta serie de programas hemos estado hablando de la alabanza, hemos estado hablando de la bendición. Ahora vamos a dar un pequeño resumen de lo que es la alabanza. Con eso terminamos esta serie de temas sobre la bendición. Luego vamos a comenzar otra serie de temas que es lo que dices, recibes. Vamos a comenzar toda una serie de enseñanzas que va a estar muy interesante, así que no se la pueden perder. Entonces, en este programa solamente vamos a hacer un pequeño resumen de lo que ya hemos visto sobre la bendición. ¿Qué es la bendición? Primero estuvimos hablando sobre la alabanza, la vida de todo ser humano, la alabanza, la vocación a lo que nosotros hemos nacido, nos dice el libro de los Efesios, capítulo 1, dice, hemos sido creados para hacer alabanza de su nombre. Así que hemos sido creados para hacer alabanza de su nombre. Y hemos estado un poquito repasando y estudiando lo que es la alabanza y cómo nosotros debemos de tener ese corazón de que alaba al Señor. Debemos de unirnos a la alabanza de la creación entera. Y bueno, parte también de una oración, pues es la bendición. Bendecir a Dios y cómo el Señor también a su vez nos pide ser también esa bendición para otros. Y ese es lo que nosotros vamos a ver en este programa. Sí, un pequeño repaso, un pequeño resumen de lo que es la bendición. Y bueno, pues vemos, ya como lo hemos visto en estos programas, sí, vemos que la bendición desata el poder de Dios, hace posible lo imposible. Y siempre ha sido utilizado por el pueblo judío. También en los temas de la alabanza vimos a los judíos, nuestros hermanos mayores, como nuestros maestros de alabanza, pues igual en la bendición. Vamos a ver cómo los judíos, ¿sí? El pueblo judío es también nuestro maestro en bendecir. Ellos tenían la bendición como como algo muy grande, como una gran riqueza. Ellos sabían el poder de la oración. Ellos fueron bendecidos a través de todas las generaciones, comenzando desde Abraham, que en el capítulo 12 dice, bendeciré a los que te bendigan y maldeciré a los que te maldigan. Por ti bendeciré a todas las familias del mundo, dice el Señor. Así que comenzando desde Abraham y continuando, ¿con quién? Con Isaac, Jacob y todas las tribus de Israel. Vemos cómo durante el tiempo de la historia santa, vemos cómo ese pueblo ha sido bendecido, pero también tenemos muy claro que cuando el pueblo se alejaba de Dios, entonces caía sobre él una maldición. Y lo dice muy claramente la palabra, ¿sí? En el capítulo 28 de Deuteronomio encontramos las grandes bendiciones, pero también las grandes maldiciones. Ahí vemos cómo cuando Dios bendecía a su pueblo, cuando su pueblo era fiel a Dios, recibía todas estas bendiciones, ¿sí? Entonces, en esa bendición se le daba autoridad. Decía los pueblos que estaban a su alrededor de los judíos,
Si ellos, por ejemplo, cuando había una guerra, decían los pueblos, miren, si este pueblo está bien con su Dios, no vamos a poder vencerlo. Si está mal, no importa. Aunque venga un gran ejército, vamos nosotros a vencerlos. ¿Por qué? Porque no están bien con Dios. Dios no les va a dar el triunfo. Pero si ellos están bien con su Dios, cualquier número de ejército que tengamos, nosotros vamos a ser vencidos. Eso era algo muy, muy real para todos ellos. Así que vemos que esa bendición les daba autoridad. Dice el Señor, te pondré por encima de todos los pueblos de la tierra, ¿sí? Todos vendrán sobre ti, pero no te alcanzarán. Todos querrán acabar contigo, mas no lo lograrán, ¿sí? Y también vemos cómo el pueblo era lleno de prosperidad. También en el mismo capítulo 28 de Deuteronomio dice, serás bendito en la ciudad y en el campo. Serás benditos tus hijos, tus cosechas, serán benditos tu cesta y todo aquello que tú hagas traerá una gran prosperidad a tu vida, ¿sí? También dice, habrá protección. El Señor pondrá en tus manos a tus enemigos cuando te atacan. Pero también dice, traerá felicidad. Eso es algo maravilloso. Todo lo demás es muy bueno, ¿sí? Que traiga autoridad sobre tus enemigos, la bendición de Dios, eso es fabuloso. Imagínense nosotros moviéndonos sobre el mundo, caminando por el mundo lleno de peligros, de inseguridades, de tantas cosas. Ahorita, por lo menos aquí, durante todos estos meses, no sé, me he enterado de algunos asaltos. Imagínense la bendición de Dios que dice, pondré autoridad en tu vida, ¿sí? Autoridad sobre los pueblos, autoridad sobre todos los poderes del mal. Y eso es algo maravilloso. Algo maravilloso. Hace poco estaba saliendo en internet que una bruja se convirtió y ella dice, las personas regularmente dicen, a mí no me pueden hacer nada. Pero si no está protegido por los sacramentos, por la oración, por haberse confesado, por estar en gracia, sí le pueden hacer algo. Entonces, nosotros aquí vemos en Deuteronomio 28 cómo el Señor promete la protección, promete la autoridad sobre nuestros enemigos y promete prosperidad. Muchos de los problemas, pues sobre todo de las preocupaciones, de los matrimonios, de las personas, se refieren al dinero, que no les alcanza, que no tienen trabajo, que no les rinde. El Señor nos promete prosperidad. ¿Y qué tal grado de prosperidad? No nos dice van a ser millonarios, no nos dice van a nadar en dinero, pero sí nos promete tener todo lo necesario. Dice la palabra de Dios, busquen primero el reino de Dios y todo se les dará por añadidura. Así que esa es una gran bendición. También nos promete protección, pero algo que muy importante, nos promete felicidad. Todos buscamos la felicidad. En el mundo entero se mueve todos los intereses, se casan las personas buscando la felicidad. Siguen estudiando buscando la felicidad. Se consagran las personas buscando felicidad. Donde quiera que voltemos, las personas buscan felicidad. Pues el Señor nos promete que con su bendición nosotros vamos a tener felicidad. Dice Deuteronomio 28, te hará vivir feliz en el país que va a darte. Así que el pueblo judío era un pueblo bendecido y siempre buscaba la bendición de sus padres. Recordemos que hasta Jacob se robó la bendición que le tocaba a Esaú, ¿sí? Recordemos que Esaú era el primogénito, mas Jacob se robó esa bendición, porque ellos tenían bien claro que la bendición de un padre era la prosperidad para toda su vida, ¿sí? Y vemos también cómo después Jacob o Israel también bendijo a cada uno de sus hijos, y la bendición también que dio a los hijos de José también es muy importante, porque José también sabía lo importante que su padre era, que su padre bendijera a sus hijos, ¿sí? Y bueno, todo esto que tiene que ver con nosotros, ya lo veíamos, ¿sí? Pues nosotros somos el nuevo pueblo de Israel. Dice en la primera carta de San Pedro, ustedes son una familia escogida,
un sacerdocio al servicio de un rey, una nación santa, un pueblo adquirido por Dios. Así que nosotros somos ese nuevo pueblo de la bendición. ¿Qué más queremos? Somos el pueblo de la bendición. Nosotros tenemos en nuestras manos el poder de bendecir o también de maldecir. Ya lo habíamos dicho en otros programas. Hablando literalmente de maldecir, es decir, de desear un mal para una persona, sí tenemos ese poder. Otras personas buscarán aún conjuros o hechicerías para poder hacer esa maldición más fuerte. Pero no yendo tan lejos, en muchas ocasiones los padres de familia, los jefes de familia o aún los hermanos, los miembros de una familia pueden maldecir a un miembro de la familia. ¿Cómo? Maldiciendo, es decir, decir mal de las personas. Ya decíamos que si el niño, cuando es chico, se le empieza a decir, es que tú no sirves para nada, es que siempre serás un fracasado, es que eres tan peleonero que vas a acabar mal, es que eres tan malo que vas a acabar mal. Por supuesto que el niño va a terminar mal, porque alguien le dijo, alguien le puso en su corazón, alguien le dijo a su mente que tú vas a terminar mal y el niño termina mal. ¿No es una maldición? Claro que sí. Aquella madre que le dice al hijo, mira tu padre es un borracho, es un vividor, es un mujeriego y tú vas a ser igual. Tú vas a ser igual, seguramente que vas a ser igual que tu padre. El niño dice, perfecto, muy bien, pues entonces tengo que ser igual que mi padre. ¿Cuántas veces los hijos de los divorciados no se divorcian? ¿Sí? ¿Por qué? Porque en el fondo también eso ya lleva al niño esa carga, ¿verdad? Y eso hay que romperlo. Entonces, como vemos, nosotros estamos llamados a ser una bendición, a decir bien. ¿Y qué pasa cuando yo ya me doy cuenta que dije muchas veces una maldición para las personas que me aman, para las personas que amo? ¿Qué hacer en esos casos? Pues hay que de verdad restaurar todo eso que dije con una bendición. Nosotros nacimos para heredar una bendición, así que hay que llevar a cabo esa bendición. Bueno, pues estamos llegando al final de este segmento. Les recordamos que ustedes pueden llamar o pueden mandarnos a nuestro espacio de Facebook, que es Rocío Arias, sus intenciones para poder orar por ellas. También les recordamos nuestros teléfonos. Si ustedes viven aquí en Tijuana, pues es el 622-8962. Si ustedes viven en Estados Unidos, en este momento ustedes pueden llamar sin costo alguno al 1-866-22-84305. Y si están escuchando desde cualquier parte de la República, también tenemos una alada que es 01800-788-7606. Recordemos que al final de cada segmento vamos a orar por las personas que nos estén pidiendo esa oración. Vamos a una pausa y regresamos. Clama a mí y yo te responderé. Jeremías 33:3. Vamos a una pausa y enseguida regresamos en El Poder de la Oración. Sé un amigo Koinonía desde casa. Necesitamos de tu colaboración. Paso 1. Consigue tu alcancía. Paso 2. Ponla en un lugar especial en casa. Puede ser cerca de tu altar para no olvidar que tu ayuda es por la evangelización a través de los medios de comunicación. Paso 3. Deposita diariamente 3.50 pesos. Paso 4. Una vez cumplido el mes, llámanos 622-8962. Nosotros nos encargamos del resto. Sé un amigo Koinonía desde casa. Koinonía Radio, levantando la voz para evangelizar. Desayuno Proayuda a Koinonía Radio. Ayúdanos, colabora y diviértete. Sábado 5 de abril. En punto de las 9 de la mañana en el restaurante La Escondida. Nos acompañará este día el Padre Papías Cruz. Costo por persona 100 pesos. Desayuno Proayuda a Koinonía Radio. Pide informes al 622-8962. Koinonía Radio, la radio de la Arquidiócesis de Tijuana y la Arquidiócesis de Tijuana en tu radio. Moriplus, del árbol de la moringa. Salud para tu cuerpo y mente. 100% natural y 100% orgánico.
El árbol de la moringa, según el Departamento de Agricultura de los Estados Unidos, contiene una enorme lista de propiedades nutritivas y curativas: antiinflamatorio, analgésico, antiasmático, antianemia, activador del metabolismo, purificador, protector del hígado, antihipertensivo, promueve el crecimiento del pelo, hidrata, moviliza los líquidos del cuerpo, fortalece músculos y huesos, además de mejorar la alerta mental, la memoria y la capacidad de aprendizaje. MoriPlus, de venta en Koinonia Radio. Infórmate al 622-8962. MoriPlus, del árbol de la moringa. Salud para tu cuerpo y mente. Si algo pides en mi nombre, yo te lo daré. Juan 14:14. Ya estamos de regreso en El Poder de la Oración. Continuamos en su programa El Poder de la Oración y estamos viendo un resumen de lo que es todo un tema, una temática de la bendición. Fíjense nada más, la bendición trae a nuestras vidas sobre todo llegar a una conclusión de lo que el Señor desea para nosotros. La mayor bendición de una vida es cuando llega el final de ella, es decir, como Jesucristo dijo: todo se ha cumplido, todo está consumado. Esa va a ser la mayor bendición que pueda experimentar un ser humano. El ser humano que pueda cumplir los propósitos de Dios aquí en la tierra. Esa es la mayor bendición. Y cuando yo bendigo a una persona, le estoy abriendo el camino para que cumpla los propósitos de Dios en su vida, para que descubra su vocación, para que descubra qué es lo que Dios quiere de ella. Acabo de platicar con una chica que me encantó su disposición y su deseo de buscar la voluntad de Dios, y seguramente que a Dios le gusta mucho eso. Seguramente que a Dios le agrada que nosotros deseemos hacer su voluntad, porque al fin y al cabo, haciendo su voluntad, encontraremos nuestra felicidad. Y cuando nosotros queremos hacer su voluntad, no estamos pensando en un hasta aquí. Estamos pensando y estamos buscando la voluntad de Dios para la eternidad, porque la voluntad de Dios no es solamente para tu vida aquí en la tierra, porque en muchas ocasiones nosotros no vemos más allá que lo que necesitamos en ese momento. Y la voluntad de Dios va mucho más allá. Va para tu salvación, va para la vida eterna. Entonces, la finalidad en la vida de las personas es cumplir los propósitos de Dios aquí en la tierra. Y parte de esa bendición es encontrarlos, ¿sí? Entonces, nosotros sabemos que cuando yo bendigo a una persona, no la estoy atando a otra cosa que no sea la voluntad de Dios. Cuando yo digo mal a esa persona, cuando digo vas a ser un fracasado, estoy mintiendo. Estoy yo llevando a la persona por otro camino. Le estoy cerrando el camino que Dios quiere para cumplir el propósito de Dios en ella aquí en la tierra. ¿Sí? Cuando yo le digo bendita seas, tú vas a triunfar, tú vas a hacer la voluntad de Dios, tú vas a ser feliz, tú vas a hacer esto, tú vas a estudiar, tú vas a ser un gran médico, tú vas a ser un gran profesionista. Entonces estoy abriendo el camino que Dios quiere, porque el camino de Dios para toda la persona es bendición. Los propósitos de Dios para todo ser humano es de bendición, jamás será de maldición, jamás será para mal. Entonces, cuando yo bendigo a una persona, le estoy abriendo los caminos para que ella siga la voluntad de Dios y lleve a cabo el propósito de Dios. También veíamos un poquito que hay obstáculos para bendecir. Uno de los obstáculos es el desconocimiento. Yo no sé, yo no sabía que estaba maldiciendo a mi hijo, yo no sabía que estaba maldiciendo a mi amigo cuando dije eso. Entonces, eso es también un gran obstáculo para que yo pueda bendecir, el desconocimiento. También Satanás sabe perfectamente que cuando yo empiece a bendecir, muchas cosas cambiarán para ti, muchas cosas cambiarán para tu familia, muchas cosas cambiarán a tu alrededor. Por eso a él no le gusta que bendigamos. Él solamente ha venido, ¿para qué? Para maldecir, para robar, para matar, para destruir, como lo dice el Evangelio de según San Juan. Así que no nos roben este privilegio. Nosotros hemos sido creados para bendecir. ¿Cómo bendecir? Ya lo habíamos dicho, podemos bendecir con nuestras palabras.
Podemos bendecir con nuestros hechos también, podemos bendecir con nuestros deseos, con nuestras oraciones, podemos bendecir. Mi madre siempre alzaba la mano y hacía una señal de la cruz. Los sacerdotes también hacen eso, ¿verdad? Por supuesto que cada uno de los sacerdotes es una bendición especial. Un poquito más adelante vamos a ver la bendición de un sacerdote, la bendición al terminar la Eucaristía, la bendición de un obispo, la bendición del Santo Padre y la autoridad que tiene él para bendecir a toda su iglesia, y cómo nosotros debemos de valorar esas bendiciones, de pedir y de buscar esas bendiciones. También podemos bendecir, y yo creo que es la manera que lo hacemos más seguido, con lo que decimos. Nosotros podemos bendecir a todos los que nos rodean con lo que decimos, es decir, con nuestra boca. Siempre nosotros debemos hablar palabra de Dios, ¿sí? Que sean palabras que Dios quiere que hablamos. Ya hablábamos un poquito que cuando nosotros maldecimos, nosotros estamos cubriendo el camino para que las personas lleven a cabo los propósitos de Dios en el mundo. Así que si cuando yo hablo, y hablo de una persona, y le hablo a una persona, y le hablo como Dios quiere, ¡qué maravilla! Estoy haciendo que esa persona crezca y sea libre. Si yo le digo a una persona, tú eres inteligente, y esa persona no es tan inteligente, pero recuerdo ahorita ese ejemplo que yo creo que ustedes también lo han leído en internet, de que había una maestra muy buena, muy sabia, y que ella se sentía mentirosa porque siempre decía que quería a todos por igual, ¿verdad? Pero que había un cariño especial por un muchacho, y él lo recordaba así. Él dice que él ya estaba grande, ¿verdad? Y que pues no se le facilitaba muy bien el aprendizaje. Total que esta maestra dijo, pues algo va a pasar con este niño, algo pasa. Entonces ella, pues la verdad es que al principio no lo aceptaba. Luego ella quiso saber un poco más de la situación de este niño y fue a preguntar al archivo. Bueno, fue al archivo para ver, y se dio cuenta que las calificaciones de este niño hacía un año o más de un año eran excelentes. ¿Qué pasaba entonces con el niño? ¿Qué estaba sucediendo en su vida? Lo que preguntó a las personas, a los maestros que lo habían tenido antes, ¿qué pasó con ese niño? ¿Por qué ese cambio tan tremendo en sus calificaciones? Y no solamente en sus calificaciones, sino en su aspecto. ¿Sí? Ese niño llegaba desasiado, es decir, llegaba despeinado, llegaba con sueño, era un desorden en su vida. Se dio cuenta que su mamá había muerto. Entonces ese enojo con ese niño, ese no aceptarlo, se convirtió rápidamente en un aceptarlo. Y ella se puso esta meta de darle tal atención a ese niño que empezara nuevamente él a desarrollar su mente y volviera a tener esas calificaciones. Entonces la atención, lo que era antes un rechazo total a ese niño, que se la mantenía todo el tiempo muy distraído, entonces ella empezó a darle más atención. Y no solamente eso, a mostrarle que le interesaba, que se interesaba por él, a quererlo. La respuesta no se hizo esperar. El niño empezó nuevamente a tener esas mismas calificaciones. Y esa maestra pasó a ser alguien muy especial para ese niño. Y dice el cuentecito, no sé si es realidad, dice que él se graduó y fue un gran cirujano, ¿sí? Y cuando se graduó hubo una invitación especial para esa maestra. ¿Por qué? Porque ella había visto en él algo que los demás no vieron. Entonces, que nosotros seamos capaces de ver en los demás algo que no están viendo los demás, ¿sí? Que en cada persona nosotros veamos el potencial que Dios está viendo en él. Que aunque las personas no nos gusten, no las aceptemos, que nosotros veamos más allá de lo que realmente está sucediendo en su vida. Que detrás de unos ojos de enojo veamos a Dios. Que detrás de una poca capacidad, ¿verdad?, para aprender, veamos un gran potencial. No sé, también viene a mi mente el ejemplo de un gran predicador que él dice que era tartamudo, así como Moisés, dice yo siempre era como Moisés, tartamudo.
Salvador Gómez, ustedes yo creo que lo han de reconocer, algunos, es muy, muy famoso. Y él también recuerda que una maestra fue aquella que le ayudó, porque era tartamudo, dice que a él se le dificultaba totalmente. ¿Quién iba a decir que pudiera ser un gran predicador? Más sin embargo, alguien le dijo, alguien lo motivó y alguien dijo, es que tú vas a llegar a ser alguien muy grande. A partir de eso, él empezó a cambiar. Y él empezó, de verdad, a hablar diferente. Ahora es un gran predicador. En las personas que nosotros vemos a nuestro alrededor, tenemos que fijarnos, ¿sí? Sobre todo nuestra familia. ¿Qué estamos viendo? Estamos viendo a una persona que decimos, pues no, es un flojo, no le gusta pensar, no le gusta estudiar, ¿qué va a hacer de su vida? Veámoslo como Dios lo ve. Pidámosle al Señor que nos presten sus ojos para ver a esa persona con todo ese potencial que Dios lo está viendo. Y allí vamos a encontrar de verdad a una persona con gran éxito. Una persona que va, de verdad, se le van a abrir las puertas, porque la bendición es lo que hace. Abre las puertas, ¿para qué? Para seguir caminando, ¿sí? Así que nosotros vemos, ¿verdad?, que eso es real. Hay un estudio que es muy interesante, ¿sí? Un científico de otro país, él determinó el efecto que hacían las palabras y pensamientos sobre moléculas de agua, ¿sí? Entonces vemos cómo los sonidos y los pensamientos y los sentimientos podían de verdad influir en las moléculas de agua. Y nos narra cómo la molécula, cuando nace en un río y está limpia, es algo precioso, algo limpio. Fíjense nada más hasta dónde llega ese estudio. Nosotros a simple vista no lo podemos ver, mas sin embargo, él, con todos los aparatos que deben de ser, lo veía perfectamente. Y esa molécula cambiaba cuando era sacada de un lugar sucio, ¿sí? Pero cuando esa molécula estaba expuesta por un altavoz a sonidos de oración, ¿sí?, a sonidos de positivismo, entonces esa molécula se hizo algo muy bonito, ¿sí? Cuando esa molécula estaba expuesta a un sonido de muchas gracias, también era algo muy bonito. Pero cuando esa molécula estaba expuesta a un sonido de rock, de heavy metal, pues era horrible, totalmente se desfiguró, ya no parecía tan hermosa. Y cuando esa molécula estaba expuesta a un sonido de una amenaza de muerte, también se volvió gris y se volvió oscura. Entonces vemos que hasta la misma naturaleza, nosotros también hemos escuchado o leído también de las plantas. Cuando una planta se le da la atención y se le habla, entonces podemos ver que la planta crece. Una planta que no se le da atención y que nunca se le habla, crece menos, ¿sí? Y bueno, pues yo creo que a una planta si se le regaña y si... yo escuché también o leí, no sé, que en una ocasión hicieron un estudio que a una serie de plantas se les ponía música clásica, a otras se les ponía música, como acabamos de escuchar, música de rock, y entonces se empezaron a secar, y las que se les ponía música clásica empezaban a crecer. Igual a las que se les hablaba con palabras bonitas empezaban a crecer. Si la naturaleza capta la bendición, si la naturaleza capta de nuestra boca algo que le ayuda, cuanto más el ser humano. Así que nosotros debemos de tener muy claro esto y empezar a bendecir. Para eso hemos nacido, para hacer una bendición para los demás. Vamos a una pausa y enseguida regresamos con más en su programa El Poder de la Oración. Clama a mí y yo te responderé. Jeremías 33:3. Vamos a una pausa y enseguida regresamos en El Poder de la Oración. Sé un amigo Koinonía desde casa. Necesitamos de tu colaboración. Paso 1. Consigue tu alcancía. Paso 2. Ponla en un lugar especial en casa. Puede ser cerca de tu altar para no olvidar que tu ayuda es por la evangelización a través de los medios de comunicación. Paso 3. Deposita diariamente 3.50 pesos. Paso 4. Una vez cumplido el mes, llámanos.
622-8962. Nosotros nos encargamos del resto. Sé un amigo Koinonia desde casa. Koinonia Radio, levantando la voz para evangelizar. Desayuno Proayuda a Koinonia Radio. Ayúdanos, colabora y diviértete. Sábado 5 de abril. En punto de las 9 de la mañana en el restaurante La Escondida. Nos acompañará este día el Padre Papías Cruz. Costo por persona 100 pesos. Desayuno Proayuda a Koinonia Radio. Pide informes al 622-8962. Koinonia Radio, la radio de la Arquidiócesis de Tijuana y la Arquidiócesis de Tijuana en tu radio. Sammy's Bakery apoyando a Koinonia Radio. Por cada donación que hagas en Sammy's Bakery de $10 o más para el sostenimiento de Koinonia Radio, te regalarán un pan y un café. Solo tienes que entregar tu aportación en un sobre con los siguientes datos: nombre, dirección, teléfono y fecha de cumpleaños, y entregarlo en Sammy's Bakery. Estamos ubicados en 6181 Imperial Avenue, San Diego, California, 92114. Haz tu donación ya. Sammy's Bakery apoyando a Koinonia Radio. ¿Qué tal, mis queridos hermanos? Les habla John Carlos y hoy me acompaña pues Alex, el Negro de la Cruz. Estamos aquí pues para invitarle a que siga escuchando Radio Koinonia. Yo sé que es una bendición para usted, para su familia, y recuerde que levantando la voz para evangelizar es lo que Dios quiere de nosotros. Bendiciones. Si algo pides en mi nombre, yo te lo daré. Juan 14:14. Ya estamos de regreso en El Poder de la Oración. Estamos de regreso en su programa El Poder de la Oración y estamos haciendo un pequeño resumen de todos estos temas de bendición. Así que bendecir es autorizar para prosperar. Es decir, cuando yo no bendigo, estoy deteniendo todo eso que la persona puede recibir de bueno. Cuando yo maldigo, estoy poniendo trabas para que la persona reciba la prosperidad. Y no estoy hablando solamente de la prosperidad económica, que también es muy, muy cierto que cuando nosotros bendecimos, llega la prosperidad económica. A mí me llama mucho la atención que cuando una persona siente en su vida que ha sido maldecida por algo de hechicería, de conjuro, una de las cosas que empieza a ir mal es lo económico. Cuando una familia entra en una casa que tiene como una opresión, que allí se hicieron cosas, no sé, diabólicas o de hechicería, porque eso es una realidad, es una realidad. Dicen los que saben que las casas que se compran, que ya han sido habitadas por otras personas, deberíamos nosotros de saber quién vivió allí, porque la experiencia nos dice que en muchas ocasiones esas casas quedan como llenas de, no sé, hay que orar por esas personas, esas casas, hay que orar para que el Señor venga a habitar en esas casas. Y bueno, pues no ha sido una, sino muchas veces que nosotros hemos conocido las experiencias de muchas familias que han tenido que dejar esas casas porque pues no pueden vivir allí. Algo hay allí que empiezan a tener ellos problemas en su familia, empiezan a tener problemas económicos, y eso es una de los signos primeros que hay una gran maldición, ya con un conjuro, con una hechicería, que económicamente las personas empiezan a tener muchos problemas, ¿sí? Así que cuando yo empiezo a bendecir a las personas, les estoy autorizando para prosperar. De otra manera, cuando yo estoy maldiciéndoles, estoy quitándoles la prosperidad. Así que detengo la bendición cuando yo no bendigo. Sí, detengo la bendición. Lo dice muy claramente. Hay muchas otras maneras de bendecir nuestra vida. No solamente es con la palabra. La mayor bendición que nosotros podemos tener en nuestra vida es hacer la voluntad de Dios.
Cuando yo hago la voluntad de Dios, mi vida empieza a ser bendecida. Cuando yo hago la voluntad de Dios también en los demás, mi vida empieza a ser bendecida. Cuando yo empiezo a desear el bien para los demás, a buscar el bien para los demás, automáticamente yo estoy buscando mi bien. Sí, eso es maravilloso. Cuando yo bendigo, yo me estoy bendiciendo. Dice la palabra de Dios, dad y se os dará. Así que si yo doy una bendición, yo tengo la seguridad que voy a recibir esa bendición. Fíjense nada más qué maravilloso es el plan de Dios. Qué maravilloso. ¿Por qué? Porque ha dicho, si tú buscas el bien para los demás, pues el bien va a regresar contigo. Y bueno, también vemos, por ejemplo, hablando, una de las preguntas que siempre nos hacen es, ¿cómo puedo ser yo bendecido para que mi dinero me alcance, para tener yo bendiciones económicas? Pues muy clara la palabra de Dios, ¿sí? Nos dice aquí en Malaquías, dice en el capítulo 3, ¿por qué dice que no nos alcanza el dinero? Porque estamos viviendo toda esa clase de carencias en nuestra vida, porque estamos viviendo toda esa clase de carencias en nuestras familias. Dice en el capítulo 6, que yo, Yahvé, no cambio, y vosotros, hijos de Jacob, no terminan nunca. Desde los días de vuestros padres vienen apartándose de mis preceptos, no los observan. Vuélvanse a mí, que yo me volveré a ustedes, dice Yahvé Sebaot. Dicen ustedes, ¿en qué hemos de volver? ¿Puede un hombre defraudar a Dios? Pues vosotros me defraudan a mí. Y aún dicen, ¿en qué te hemos defraudado? En el diezmo, en la ofrenda reservada. De maldición estáis malditos, porque me defraudáis a mí, vosotros, la nación entera. Lleven el diezmo íntegro a la casa del tesoro, para que yo lleve alimento a mi casa. Pónganme a prueba, dice Yahvé Sebaot, a ver si no les abro las esclusas del cielo y no vacío sobre ustedes la bendición hasta que ya no quede. Y no ahuyente de ustedes el devorador, para que no destruya el fruto del suelo y no se quede estéril la vida en el campo, dice Yahvé Sebaot. Todas las naciones los felicitarán entonces, porque serán una tierra de delicias, dice Yahvé Sebaot. Palabra de Dios, te alabamos, Señor. Aquí dice muy claramente, dice, de maldición estáis malditos, porque me defraudan a mí, vosotros, a mí, la nación entera. Habla muy claramente de una gran maldición que tiene el pueblo de Israel, pero nosotros también podemos apropiarnos de esta palabra. Es decir, dice la palabra fuertísimo, de maldición estáis malditos. Eso es tremendo. Eso es tremendo, y nosotros podemos decir, eso es a lo mejor la realidad que estamos viviendo en el mundo. ¿Por qué? Porque vemos que de pronto las cosas, sobre todo en la vida material, cada día es más difícil obtenerlas. Las personas sufren tanto porque no tienen trabajo, están pasando muchas carencias, ¿sí? Por ejemplo, el cambio de clima, el cambio climático. Aquí ahorita parece invierno y en diciembre, pues en unos días hasta hacía calor. Hay un cambio tremendo, y no con esto debemos de ser fatalistas, de decir, hoy todo está mal, pero sí debemos de tener la sabiduría de ver los signos de los tiempos. Algo está pasando. Y aquí nos dice muy claramente, dice, pónganme a prueba, den el diezmo, den lo que me corresponde. A Dios le corresponde el 10% de todo lo que nosotros tenemos. La iglesia muy sabiamente nos ha dicho no solamente que no demos el 10%, sino que una sola vez al año demos no estoy tan segura, ¿verdad? Pero mejor, creo que es un día de salario o una semana de salario lo que la iglesia nos pide. Ni siquiera es el diezmo de cada vez que nosotros obtenemos nuestro pago, sino que es el 10% solamente una vez al año, ¿sí? Pero si nosotros viéramos esto como lo que de verdad es, entonces nos daríamos cuenta
que nosotros debemos de seguir lo que la palabra de Dios nos dice para que la tierra esté llena de bendición. Empezar a bendecir la tierra es empezar a hacer la voluntad de Dios. Es llevar a cabo cada una de las cosas que Dios me ha pedido para que empiece la bendición. Yo recuerdo perfectamente que era parte de una formación de una familia. Al menos en el campo, yo no sé aquí en la ciudad, pero yo estoy muy familiarizada con la vida del campo. Y yo recuerdo que parte de todo lo que ellos cosechaban, una parte era para la iglesia. Y eso lo apartaban como, bueno, lo digo por mi familia. Y también recuerdo que unas religiosas iban cada año, y mi papá las llevaba a los ranchos y pedían ayuda. Y recuerdo que el camión que llevaba mi papá estaba lleno de frijol, lleno de maíz, hasta gallinas, huevos, es decir, les daban muchísimas cosas. Y díganme las cosechas. Yo recuerdo las cosechas que se levantaban en ese tiempo. Yo recuerdo, no sé, grandes bodegas llenas de costales de frijol, muchísimo frijol. Y cómo empezaban a llevar en camiones a vender, a entregar ese frijol y ese maíz. ¿Dónde están esas cosechas? Yo voy con algunos familiares que todavía que siembran. Dicen, no, eso se acabó. Si acaso usted saca lo que invirtió, ya es ganancia y un poco más, pero no es ya ese tiempo donde una cosecha cambiaba el estatus social de una familia. Una buena cosecha decía, ahora sí, ya tenemos para hacer nuestra casa, ya tenemos para comprar una camioneta, no sé, algo. Las buenas cosechas siempre iban haciendo que las personas tuvieran más dinero, más prosperidad. Ahora no. ¿Qué está pasando con todo esto? Entonces vemos cómo no solamente es decir, sino hacer la voluntad de Dios. No solamente es decir, pues yo te bendigo, y que ya es mucho si comenzamos con eso, pero la bendición va mucho más allá. Cuando el pueblo de Israel, el Señor le decía muy claramente, si haces mi voluntad, vas a ser bendecido. Si no haces, si te apartas de mi voluntad y te vas hacia otros ídolos, vas a ser maldecido. Esa es una realidad. Entonces nosotros debemos de decir, nosotros somos el nuevo pueblo de Israel. ¿Qué estamos haciendo? ¿Qué estamos haciendo con nuestra vida? ¿Qué estamos haciendo con la voluntad de Dios? Simplemente estoy tomando yo Malaquías capítulo 3. Aquí nos dice muy claramente. Esas palabras a mí de verdad me llenan el corazón. Dice, de maldición estáis malditos porque me defraudan a mí. Y en muchas ocasiones decimos, ¿por qué Dios permite tanta hambre? ¿Por qué Dios permite tanta necesidad? ¿Por qué Dios permite todo esto? Pues no, es que nosotros hemos caído en esto. Nosotros hemos de verdad caído en traer la maldición sobre la tierra. ¿Cómo? No llevando a cabo la voluntad de Dios. De verdad nosotros debemos ya hacer un alto en nuestras vidas. Ya no es que no lo sepamos. Ya es una decisión que cada quien debe de hacer. Y comenzando por mi vida. A lo mejor yo ahorita no puedo. Quizá más adelante pueda transmitir esto a los demás. Pero ¿qué debo de hacer? Comenzar por mi vida. Hacer yo mismo una bendición. Hacer de mi vida, de la vida de mi familia, una bendición. ¿Cómo? Primero haciendo la voluntad de Dios. La voluntad de Dios es llevar a cabo todo lo que nos pide. Estoy tomando la voluntad de Dios sobre el dinero. Aquí lo dice muy claro la palabra. ¿Cuál es la voluntad de Dios para mi dinero? Aquí la tenemos. ¿Cuál es la voluntad de Dios en el perdón? Ya lo sabemos. Aquí la palabra nos dice. ¿Cuál es la voluntad de Dios sobre la limosna? La palabra de Dios nos lo dice. ¿Cuál es la voluntad de Dios sobre todo, cualquier cosa que nosotros necesitemos saber? La tenemos en la palabra. Y si en la palabra no lo entendemos muy bien, están los documentos de la iglesia. Que los documentos de la iglesia nos vienen a decir cómo vivir la palabra en este tiempo. Así que nosotros debemos de conocer a profundidad lo que Dios quiere para nuestras vidas y llevarlo a cabo para que nosotros mismos tengamos esa bendición en nuestras vidas. Vamos a una pausa y regresamos con más en su programa El Poder de la Oración. Clama a mí y yo te responderé. Jeremías 33:3. Vamos a una pausa y enseguida regresamos en El Poder de la Oración. Koinonia Radio,
levantando la voz para evangelizar. La Comisión Arquidiocesana de Liturgia, Música y Arte Sacro de Tijuana invitan al curso de diplomados Somelit 2014. Iniciarán el 5 de mayo en la parroquia Guadalupe del Río. Algunas materias dentro del curso de diplomados son Sacrosanctum Concilium, Historia de la Salvación, Gestos y símbolos litúrgicos, Canto y música en la liturgia, Carta Apostólica Dies Domini y Carta sobre las celebraciones pascuales, entre otras materias más. Los estudios del diplomado están reconocidos y certificados por la Comisión Episcopal de Pastoral Litúrgica y Somelit. Inscripciones todo el mes de marzo y abril. Inscríbete al 664-607-3775. 664-607-3775. Asiste. Curso de Diplomado Somelit 2014. Desayuno Pro Ayuda a Koinonia Radio. Ayúdanos, colabora y diviértete. Sábado 5 de abril. En punto de las 9 de la mañana en el restaurante La Escondida. Nos acompañará este día el Padre Papías Cruz. Costo por persona 100 pesos. Desayuno Pro Ayuda a Koinonia Radio. Pide informes al 622-8962. Koinonia Radio, la radio de la Arquidiócesis de Tijuana y la Arquidiócesis de Tijuana en tu radio. Si algo pides en mi nombre, yo te lo daré. Juan 14:14. Ya estamos de regreso en El Poder de la Oración. Estamos ya en el último segmento del Poder de la Oración. Les recordamos, antes de irnos a la oración, les recordamos que mañana tenemos lo que es el desayuno Pro Radio Koinonia. Aquí, si ustedes me están escuchando aquí en Tijuana, pues mañana nos vamos a ver a partir de las 9 de la mañana en el restaurante La Escondida. Y vamos a tener el tema con el Padre Papías, que ustedes ya lo han escuchado aquí. Y bueno, pues como siempre vamos a orar por sanación, vamos a orar bendiciendo sus vidas, sus familias, así que no pueden faltar. Ahí van a ver al Padre Ye, van a ver a mí, por supuesto, van a ver pues a todos los, creo que el Padre Israel seguramente que va a estar ahí, así que pues vamos a encontrarnos ahí como familia, como comunidad, a partir de las 9 de la mañana en el restaurante La Escondida. ¿Sí? Bueno, tenemos también, ya vamos terminando con este segmento, vamos a orar por las personas que nos hablen, por las personas que quieran que oremos, y si no, pues vamos a seguir orando por las personas que ya nos habían pedido oración. Y bueno, siempre en el restaurante La Escondida, en el desayuno, pues siempre nos dan muchísimas oraciones que nosotros vamos a estar orando por ellas. Entonces, para ir haciendo ya el recuento de todo este tema, dice la palabra de Dios: en este día yo te doy a elegir entre bendición y maldición. Es la elección personal, es la elección que yo tengo. Si yo elijo vivir en la bendición, todo en mi vida va a ser bendición. Yo soy una bendición para aquellos que me rodean. Si yo elijo no hacer la voluntad de Dios, entonces estoy eligiendo la maldición. Pero soy yo quien elijo. Dios no me maldice, jamás, ¿no? Dice precisamente el apóstol Santiago, no digamos que Dios nos prueba, de Dios no puede venir la prueba, más bien que nosotros hemos elegido mal, pero estamos a tiempo. Este es el momento de hacer una elección, que mi vida sea una bendición, lo que haga, lo que piense, lo que diga, lo que mi boca hable, sea una bendición, ¿sí? Es el momento de hacer esa elección. Y si desde siempre yo he sido maldición, si he herido a las personas, si he dicho mal alguna cosa a sus corazones, pues yo puedo restaurar. Yo puedo restaurar porque desde este momento puedo bendecir. Si tu padre de familia has dicho algo, has maldecido a tus hijos sin quererlo, sin saberlo, has dicho, tú eres un fracasado, nunca vas a triunfar, pues empieza a decir, tú eres un triunfador, ¿sí? Tú eres hijo de Dios, tú vales mucho, tú vas a llegar lejos, tú vas a ser feliz,
tú vas a estudiar, tú vas a tener, a bien decir. Siempre estamos a tiempo. Gracias a Dios, siempre estamos a tiempo. Dios nos da cada día la oportunidad de cambiar. Así que hoy es la elección, ¿sí? Dice el libro de Deuteronomio capítulo 30, el mandamiento está muy cerca de ustedes, está en sus labios, está en sus pensamientos, ¿sí? Y ya hemos visto lo que es la bendición que viene en Números 6, 23, 27. De Aarón y a sus hijos, así bendecirán a los hijos de Israel. Dirán, Yahvé te bendiga y te guarde. Yahvé haga resplandecer su rostro sobre ti y te mire con buenos ojos. Yahvé vuelva hacia ti su rostro y te dé la paz. Es así como ellos pondrán mi nombre sobre los hijos de Israel y yo los bendeciré. Así que vamos a escuchar este canto y enseguida oramos para pedirle al Señor que los bendiga, oramos para pedirle al Señor que nos enseñe como Él bendice, que nos enseñe a hacer su voluntad siempre para que seamos bendecidos en todo momento. Vamos a escuchar este canto. El Señor es mi pastor, nada me faltará. El Señor es mi pastor, nada me faltará. Él conduce mi vida y la llena de su amor. Él viene a mi corazón. Aunque atraviese un valle de tinieblas, no temeré, porque el Señor está conmigo. Aunque pase por el fuego, no me quemaré, y de su amor no me apartaré. El Señor es mi pastor, nada me faltará. El Señor es mi pastor, nada me faltará. Él conduce mi vida hasta el fin, conducirá mi corazón, nada me faltará. El Señor es mi pastor, nada me faltará. El Señor es mi pastor, nada me faltará. Él conduce mi vida hasta el fin, conducirá mi corazón, nada me faltará. Hacia las aguas de reposo me conducirá. Si dicha y gracia me acompañarán todos los días de mi vida. Mi morada será Él. El Señor es mi pastor, nada me faltará. El Señor es mi pastor, nada me faltará. Él conduce mi vida hasta el fin, conducirá. Gracias, Señor, por la bendición de que tú eres mi pastor. Gracias, Señor, por la bendición de ser tu hija. Gracias, Señor, por la bendición de que tú estás siempre al pendiente de mí. Gracias, Señor, por la bendición que tú me das este día. Yo pongo en tus manos, Señor, a todas las personas que nos están escuchando y a las personas que siempre nos han escuchado. Hoy yo te pido una bendición especial para cada una de las personas que durante todo este tiempo nos acompañaron. Cada una de las personas que estuvo al pendiente de este programa, yo te pido que las bendigas. Bendiga sus familias, bendiga sus hijos, bendiga sus trabajos, bendiga sus personas con el don de la salud, de la paz. Yo te pido, Señor, bendícelos. Bendice también a todas las personas que han estado con nosotros en todos los desayunos, en cada una de las actividades que nosotros teníamos y que tenemos, Señor. Bendice esas personas que han estado allí. Bendice a todas las personas que han colaborado con nosotros. Llénalos de toda clase de bendiciones, llénalos de paz, de gozo, de alegría, de prosperidad. Hoy te pedimos muy especialmente por nuestro señor arzobispo, don Rafael Romo Muñoz, para que tú lo cubras, Señor, con tu sangre preciosa, para que tú bendigas todos sus proyectos pastorales,
para que tú bendigas toda su vida. Bendice, Señor, también al Padre Jeff. Bendícelo, Señor, con el don de la paz. Bendícelo con el don de la salud, del gozo. Bendícelo, Señor, económicamente. Bendícelo con toda clase de bendiciones celestiales. Bendícelo también, Señor, con todo lo que Él está necesitando. Bendice, Señor, también al Padre Israel. Te damos gracias por todo lo que Él nos ha traído, por todo lo que nos has dado por medio de ellos. Bendice al Padre Víctor. Te damos gracias por su persona, por su amor, por su entrega. Bendice, en fin, Señor, a todos los sacerdotes que conocemos, a todos los sacerdotes de esta arquidiócesis. Llénalos de tu gracia y de tu amor. Hoy ponemos en tus manos la vida de María Concepción Medina, que ora por sus intenciones. Te pedimos, Señor, tú la conoces, tú sabes lo que en este momento está necesitando. Dale el don de tu paz, de tu gracia, dale el don de tu amor. Bendice, Señor, su salud, para que tú, Señor, pongas tu mano poderosa en su vida y le llenes con el don de la salud. Hoy pedimos también, Señor, y nos unimos a la oración de Alfredo García y de Lulú Ortiz, que piden por su matrimonio. Te pedimos muy especialmente, Señor, para que tú bendigas esta familia. Bendice especialmente a Alfredo García con el don de la salud. Que este día, Señor, tú pongas tu mano poderosa en su vida. Tú pongas tu mano poderosa en su ser. Tú pongas tu mano poderosa, Señor, y lo sanes. Sale su corazón, sale su mente, sanes toda su vida. Te pedimos, Señor, también para que bendigas todas sus necesidades. Que bendigas sus necesidades de salud, sus necesidades económicas. Hoy ponemos en tus manos, Señor, también la vida de Raquel Franco y de Yolanda, para que tú, Señor, les des este día todo lo que están necesitando, especialmente el don de la salud. Bendice sus vidas, bendice sus corazones. Hoy también ponemos en tus manos la salud de Omar Ortiz, para que tú, Señor, pongas tu mano poderosa en su corazón. Sobre todo, Señor, sánalo, libéralo de toda enfermedad, de todo aquello, Señor, que lo está lastimando y que lo está alejando de su familia. Ponemos en tus manos, Señor, muy especialmente también la salud de Sara Gómez, para que tú, Señor, en este momento, donde quiera que se encuentre, tú pongas tu mano poderosa en sus huesos, en sus rodillas, para que este momento, Señor, tú vayas a donde ella se encuentra y pongas tu mano poderosa en su vida. Sánala, Señor. También te pedimos, Señor, por la salud de todas las personas que nos han pedido que oremos por ellas. Señor, te damos muchas gracias porque dices en tu palabra que todo lo que pidamos, creamos que lo hemos recibido y lo vamos a recibir. Y hoy te decimos gracias, Señor. Gracias por tantas bendiciones. Gracias, Señor, por tanto amor. Gracias, Señor, por tantas veces y tantas ocasiones que tú nos respaldas. Gracias, Señor, por todo lo que nos has dado durante todos estos años. Y te pedimos que bendigas todo este proyecto de Koinonia Online. Bendice este proyecto porque es tu voluntad. Bendice como has bendecido siempre esta obra, las obras que tú has puesto en las manos del Padre Jeff. Síguelas bendiciendo, Señor, y llévanos por el camino de la prosperidad. Llévanos por el camino de la paz, llévanos con el camino de la unidad. Gracias, Señor, porque tú nos has escuchado, porque dices en tu palabra que todo lo que pidamos, pensemos que lo hemos recibido y lo vamos a recibir. Gracias, Señor, porque sabemos que tú nos has concedido ya todo lo que te hemos pedido. Gracias, Señor. Ven a mí cuando te sientas triste y solo y sin amor. El poder de la oración por hoy termina. Te esperamos con un corazón abierto en nuestra siguiente emisión. La oración es una apasionada fuerza, la única que mueve a la acción. Si somos fieles al Señor, en permanecer en su palabra y que su palabra permanezca en nosotros, nuestras peticiones serán oídas y contestadas. Gracias y Dios te bendiga. Estoy esperando, ven a mí.
Koinonia Radio, levantando la voz para evangelizar.